La paz de Dios sea con cada uno de nosotros, hermanos y amigos. Saben que la mayor parte de los grandes problemas en el mundo, y cuando digo problemas en el mundo, me refiero a todos los problemas del mundo, la mayoría de los problemas siempre tienen un mismo factor, y es el descuido. Independientemente el problema que sea, siempre tienen un mismo factor. Siempre han tenido el mismo factor, tienen el mismo factor y tendrán, porque el descuido es el problema más grande que los seres humanos podemos permitir en nuestras vidas. Así que he titulado la meditación de este día, el peligro del descuido. El peligro del descuido espiritual. El peligro del descuido espiritual. Quiero que me acompañen para ello a la carta a los Hebreos, carta a los Hebreos capítulo 2, carta a los Hebreos capítulo 2. Vamos a leer unos 3 versículos. Desde el capítulo 2, versículo 1 al 3 vamos a leer. Vamos a estar comentando después. Y dice así el escritor a los Hebreos: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice el versículo 1, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice el escritor, si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hermanos, la palabra, por tanto, aquí está conectando el capítulo 1 con el 2. Es decir, en el capítulo 1, el escritor está hablando de la grandeza, de la autoridad que tiene Jesús, que es superior a los ángeles. El escritor habla de esta grandeza. ¿Y cuál es el propósito? Para que veamos la importancia de prestarle toda la debida atención a él. Porque está diciendo, si allá los ángeles profetizaron, dijeron cosas y se cumplió, ¿cuánto más cuando es el mismo Señor el que está diciendo las cosas? Ese es el propósito cuando dice, por tanto. Ese es un enlace ahí. Versículo 1. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice acá el escritor, es necesario. La palabra, menciona la palabra necesario. No dice sería bueno prestarle atención, como si fuera opción. No. Está hablando de necesidad, menester, imperativo. Dice, es necesario, por tanto, es necesario que con más diligencia. Entonces dice, es necesario. El peligro del descuido espiritual consiste muchas veces en vivir confiados, hermano. Creyendo que porque estamos haciendo algunas cositas bien, todo está bien. Ese es un problema del descuido. El descuido en eso consiste, en confiarnos porque creo que lo que estoy haciendo algo bueno, entonces todo está bien. Quiero decirles que la Biblia nos dice todo lo contrario. Creo que vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 1. Versículo 1 al 3. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en la diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta este versículo, vemos que el Señor está describiendo a una iglesia prácticamente ejemplar. Cualidades buenas, ¿sí o no? Cualidades buenas. Mire cualidades que tenía. Dice que habían trabajado arduamente. Tenía paciencia, no soportaba a los malos. Había probado a los que se decían ser apóstoles y los había hallado mentirosos. O sea, cualidades buenas de un cristiano, que todas estas cualidades debería tenerlos un cristiano. Y luego en el 3 dice, y ha sufrido, es decir, ha soportado, ha sido valiente. Y ha sufrido, y has tenido paciencia.
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Cualidades bonitas que podían hacer estar confiado a la iglesia en Éfeso. ¿Sí o no? Porque estaba describiendo algo que todos quisiéramos oír. ¿Qué no quisiéramos oír del Señor estas palabras? Muy halagadoras, muy confortadoras, ¿no? Para la iglesia, que estoy haciendo bien, el Señor reconoce lo que estoy haciendo. Pero, ¿qué dijo en el versículo 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se estaba descuidando la iglesia. ¿Sí o no? Se estaba descuidando la iglesia. Y quiero decirles que el descuido y lo frío de un cristiano no comienza de hoy a mañana, ni de un momento a otro. Es gradualmente, poco a poco, de tal manera que ni cuenta nos damos. ¿Sí o no? Que muchas veces ni cuenta nos damos. Es tal el peligro que muchas veces no nos damos cuenta. Dice el versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí hay una palabra. Con más diligencia. Con más diligencia. ¿Por qué con más diligencia? Porque ya vimos que allá en el capítulo 1 habla de que todo esto pasó. Y Dios tomó en serio todo lo que había dicho en el Antiguo Testamento de los ángeles y se cumplió. Y acá dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. La palabra diligencia, ¿qué significa diligencia? Poner toda nuestra debida atención. ¡Toda! No un poquito. Prestarle atención a Dios. No. Toda la debida atención. No basta con oír la palabra de Dios. Necesitamos prestarle atención. ¿Recuerdan allá, no? Con Saúl. Saúl escuchó lo que Samuel le dijo que tenía que ir a hacer allá. A matar al rey, a matar vacas, matar hasta niños de pecho. Pero Saúl oyó, no prestó atención. Que es muy diferente. Y dice 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 dice así la escritura. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Por qué dice esto Samuel? Porque cuando llegó Samuel a visitar y a ver cómo le había ido en el mandado que le habían dado, escuchó balidos de vacas y ovejas. Pero sí, dice Samuel, pero si Dios dijo que mataran todo. Y Saúl dijo, no, pero es que el pueblo tuvo a bien traer animales para hacer sacrificios a Dios. Y entonces dice acá el versículo 22 de 1 Samuel 15. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No podemos obedecer si primeramente no prestamos atención. ¿Sí o no? La clave para obedecer a Dios está en prestar atención. Pero si estamos descuidando, escuchando lo que no conviene, mirando lo que no conviene, andando donde no me conviene, ¿cómo pretendemos hacer la voluntad de Dios? Si ya vemos ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír. ¿Al mundo? No, por oír a Dios. Pero si lo que más oímos es al mundo, ¿a quién le vamos a obedecer? ¿A Dios o al mundo? Muchas veces, hermanos, hemos aprendido solamente a oír, pero no a prestar atención. Y dice acá el versículo, atendamos las cosas que hemos oído. Atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué habían oído ellos? El mensaje de Cristo acerca de la salvación de nuestras almas. Y ya dije que muchas veces nosotros solamente oímos, pero no hacemos. Dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores. No es lo mismo, hermanos. No es lo mismo oír que prestar atención. Una persona puede escuchar muchos sermones, muchos, y aún así tener descuidada su alma.
Y sigue diciendo el versículo, no sea que nos deslicemos. Deslicemos, hermano. ¿Sabe que esta expresión es quizás la más fuerte de este versículo? Deslizarse o que nos deslicemos. ¿Cuál era la idea del escritor al decir no sea que nos deslicemos? Simplemente, hermanos, ilustrar cómo podemos alejarnos de Dios poco a poco, gradualmente, sin enterarnos de lo que está pasando. Un deslice, sí. No es una caída rotunda, no. Deslizadito, ni siente. Como cuando está nevado y le llaman hielo negro, el hielo negro, ¿no? Que la calle en el pavimento no se mira porque hay hielo negro. Entonces, yo me recuerdo que choqué en una ocasión de esas, porque no se ve. Uno va a una velocidad normal, pero el carro se corre, se desliza y ni cuenta se da. Y es lo que está diciendo. Ese era el propósito acá de decir, no sea que nos deslicemos, simplemente ilustrar cómo nos podemos alejar de Dios poco a poco, hermano. Ya que lo vimos en Apocalipsis, ¿no? Que ellos se estaban alejando poco a poco. No se habían alejado por completo, hermano. Porque si usted ve, el Señor les dice qué estaban haciendo todavía. Cualidades buenas, ¿no? Buenas virtudes. Pero ya estaban comenzando. Habían olvidado, o habían dejado su primer amor. ¿Qué significa dejar su primer amor? Bueno, que ya no hacían las cosas como las comenzaron a hacer. Entusiastas, buscando himnario, oraban, cantaban, se reunían. O sea, ese fervor que se tiene al principio, como cuando alguien anda de novio. Es muy diferente cuando alguien anda de novio que cuando ya tiene 30 años de casado. Si alguien se va descuidando y por eso los matrimonios muchas veces se pierden, porque se va descuidando, tanto uno como el otro descuidan. ¿Sí o no? Es lo mismo en la vida cristiana. Ya nos confiamos, ya hacemos esto y lo otro, pero en realidad Dios quiere que nosotros tengamos el mismo fervor como con el que comenzamos. Creo que me equivoqué. Dios no quiere que tengamos el mismo fervor con el que comenzamos, quiere que tengamos más fervor. ¿O no? Sí, sin temor a equivocarme. Porque entre más lo conocemos, hermano, se entiende que entre más lo conocemos, más entusiasmados debemos de estar. Pero se ve todo lo contrario, ¿no? Como que entre más pasa el tiempo, como que más nos vamos desanimando, como que nos va defraudando Dios, ¿no? Qué terrible, ¿no? ¿Estoy equivocado o creen que tengo un poquito de razón? Así se va. No estoy generalizando. Pero en muchos casos se da que en lugar de ir el fervor creciendo, va menguando. Como que nos vamos decepcionando de la vida espiritual. Cuando debería ser todo lo contrario. Entre más nos acercamos a Dios, más fuerte debe ser nuestro fuego. ¿Sí o no? Y dice acá Hebreos capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Sabe que aquí el escritor de los Hebreos hace referencia a la revelación de la palabra de Dios al pueblo, específicamente al pueblo de Israel? Y dice, si esto pasó allá, si Dios tomó muy en serio esa palabra, dice el escritor, estoy parafraseando, ¿cuánto más la palabra dicha por el mismo Señor? Y dice, fue firme. ¿Qué significa esto? No se mueve, es decir, digna de toda confianza. Digna de toda confianza. Luego dice, toda transgresión y desobediencia. Aquí hay dos ideas importantes. Transgresión. ¿Sabe qué significa transgresión? Pasar por encima de la voluntad de Dios y, como decíamos un poco más temprano, pasarse un semáforo en rojo. ¿Verdad? Transgresión. Pasar por encima de la voluntad de Dios o, materialmente hablando, pasar en su carro, su coche, su vehículo en un semáforo rojo. Transgresión. Luego dice desobediencia. ¿Qué significa desobediencia? Simplemente es no acatar la voluntad de aquel que manda. Sencillo, ¿no? No acatar la voluntad de aquel que manda. Esto nos enseña, hermano, que el pecado no es algo insignificante delante de Dios. Todos pagaremos consecuencias.
y que Dios toma muy en serio. Dios da retribución, buena y mala, hermanos. Eso depende de nosotros, no de Dios. Dios solamente paga justamente. ¿Por qué? Porque Él es justo. ¿Sí o no? Como Él es justo, la retribución que tendremos no va a depender de Él. Va a depender de lo que hagamos o dejemos de hacer. Como Él es justo, simplemente le va a dar a cada uno lo que merece. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, no dice pues todo lo que se le antoje a Dios. ¿Vea que no dice así? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí el apóstol Pablo haciendo alusión o tomando la figura del agricultor, ¿no? Si siembra maíz, no va a esperar manzanas. Si yo de lo que siembro es para la carne, voy a recibir corrupción, dice la Biblia. Pero si de lo que siembro es espiritual, Dios es justo. Y lo que voy a recibir son cosas buenas. Porque quien da la retribución no es injusto, es justo. Y no podemos estarlo culpando de que por qué esto y lo otro. No, simplemente está pagando según lo que hacemos. Y quiero decirles algo, hermano. Sin temor a equivocarme, a todos los seres humanos nos encantan las recompensas. ¿O no? A todos nos encantan las recompensas. Pero ya que nos encantan las recompensas, no vivamos descuidados. Porque Dios nos va a dar lo que merecemos, no lo que Él nos quiere dar. Otra vez creo que me equivoqué. Dios quiere darnos cosas buenas, hermano. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que Dios se agrada a castigarnos? ¿Usted se agrada a castigar a sus niños? A veces duele más. A veces le duele más a la mamá y al papá pegarle o castigar a un niño, al hijo. Le duele más a ellos que a los hijos. Así es Dios. Dios no quiere castigarnos. De hecho, dice la Biblia, yo no quiero la muerte del impío. Dice, ¿por qué creen ustedes que tanta paciencia y no viene el Señor? Por amor que tiene la humanidad. Pero como es justo, dará a cada uno según lo que sembramos. No según lo que Él quiere. Quiero que veamos. ¿Sabe que el capítulo 2 prepara el terreno para lo que va a decir el versículo 3? El capítulo 2 prepara el terreno para lo que va a decir el versículo 3. Quiero que leamos los dos versículos juntos. Versículo 2 del capítulo 2 y versículo 3 juntos. O sea, los dos versículos juntos. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Aquí, en el versículo 3, comienza esta gran pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice el escritor. Y como les decía yo, que el capítulo 2 prepara el terreno para esta gran pregunta. ¿Por qué la pregunta, hermano? Porque en el capítulo 1 ya había dicho, o en el versículo 1 ya había dicho que toda transgresión recibió justa retribución. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución o justo pago. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Si allá también fueron castigados unos. En el Antiguo Testamento fueron castigados algunos. ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice el escritor. Dice acá el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Aquí no está hablando simplemente de cometer un error. Él está hablando del problema o del peligro del descuido. Es decir, dejar de prestar atención. ¿Cómo dice otra versión? Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente. Quiero ver cómo dice Hebreo 2:3, Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo lo dice
esa versión, que es interesante para que nos ilustre un poco. Dice, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar, dice el escritor. Pregunta, ¿escapar de qué? De una condenación grande, hermano. Así como es grande la salvación, la condenación también lo es. ¿Sí o no? La condenación también lo es. Porque en el versículo dice que la desobediencia en el pasado recibió justa retribución. Fíjese que el escritor a los hebreos no está hablando simplemente de escapar de las consecuencias terrenales, que ya sabemos que hay consecuencias terrenales por vivir descuidados. Hay muchas consecuencias terrenales. No, hombre, yo les comenzaba diciendo que la mayor parte de los problemas en el mundo se dan debido a los descuidos. Y no me estaba refiriendo meramente a los problemas espirituales. El énfasis es espiritual, pero comencé diciendo que la mayor parte de los problemas en la vida se dan debido al descuido. Pero acá no está hablando simplemente de consecuencias terrenales, está hablando de algo más. Dice Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, para que veamos de qué está hablando acá el escritor de los Hebreos. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De esto está hablando el escritor de los Hebreos. De una salvación tan grande porque hay una condenación grande. Y de esta condenación está hablando el escritor de los Hebreos. Pablo también dijo en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre están las dos cosas. Si usted ve, siempre están las dos cosas. Salvación y condenación. O condenación y salvación. Siempre están. Dejando que seamos nosotros, hermanos, los seres humanos, los que vamos a elegir el tipo de retribución o pago que queremos obtener. No depende de Dios. Dios, como dice allá en Deuteronomio 30, si no me equivoco, dice que nos ha puesto la vida y la muerte. ¿O no? La vida, la muerte. Nos ha puesto ahí para que cojamos. Y no solamente dice eso. Dice, escoge pues la vida para que viva. Dios siempre ayudándonos, dándonos un empujoncito. Dice, estos no entienden mucho. Les puede decir que escojan. Escoge pues la vida para que viva, les dice. ¿Saben que existe una parábola que nos ilustra perfectamente lo que es el descuido espiritual? Esta la encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Vamos a leerla. No vamos a hablar mucho de ella, pero sí vamos a leerla para que vean lo que pasó ahí. Dice Mateo capítulo 25, versículo 1 al 12 vamos a leer. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí el esposo salir a recibirle. Entonces, versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esta es la mejor ilustración que podemos encontrar
en cuanto al descuido espiritual en la Biblia. Es la mejor ilustración. Y el Señor cierra con el versículo 13. Les dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. De esta parábola, hermanos y amigos, podemos sacar varias cosas o aprender varias cosas. Por ejemplo, en primer lugar, las 10 vírgenes recibieron invitación. ¿Sí o no? Las 10 vírgenes recibieron invitación. En segundo lugar, las 10 vírgenes salieron a esperar al Señor. Las 10 vírgenes esperaban al Señor. Tercero, hermano, que un 50% de los creyentes o de los que esperamos al Señor son prudentes. ¿Se escuchó lo que dije? ¿Cuántas vírgenes eran? 10. ¿Cuántas eran prudentes? 5. ¿Cuántas eran insensatas? 5. Esto habla de que un aproximado de un 50% de los cristianos son prudentes. El resto no. Esto lo podemos aprender de esta parábola, ¿sí o no? Cuarto, aprendemos que las 10 tuvieron las mismas oportunidades y las mismas herramientas. Las 10 tenían lámparas, ¿sí o no? Esto ilustra perfectamente con lo que pasó allá en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios salió por mano de Moisés de Egipto. Todos tuvieron la misma oportunidad. Todos fueron rescatados de Egipto. Todos pasaron el Mar Rojo. Todos anduvieron bajo la nube. Todos comieron del mismo maná. Todos escucharon la palabra de Dios. La pregunta sería, ¿todos entraron a la tierra prometida? Pero todos tuvieron la misma oportunidad como las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes tuvieron todas las mismas oportunidades, las mismas herramientas. Es decir, todas tenían lámparas. Otra cosa, todas se durmieron. Esto nos habla de que tarde o temprano llega cansancio en nuestro cuerpo, no dormimos. Pero había una gran diferencia entre las prudentes y las insensatas. ¿Cuál era? Que las prudentes, antes de dormirse, se habían preparado. Las otras estaban descuidadas. Como tardaba el novio, dice. El Señor de tiempo no viene, como dice segunda de Pedro capítulo 3:9. Mas el Señor no retarda sus promesas, según algunos le tienen ahí como que, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La tardanza del Señor, hermanos, no es para que nos descuidemos, al contrario, es para que nos preparemos. Pero la tardanza muchas veces la ocupamos para distraernos, para vivir descuidados, cuando no debería ser así. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo. ¿O no? Aprovechando bien el tiempo, ya que no ha venido, preparémonos. Hay una cantante colombiana que dice que para el tiempo de la pandemia, que no podían hacer conciertos, aprendió 5 idiomas. Aprovechó el tiempo, ya que estaba en cuarentena. 5 idiomas. Y nosotros ni el español hemos aprendido. 5 idiomas aprendió en la cuarentena. Qué bonito, ¿no? Hay gente que le saca provecho a la vida, ¿no? Y el cristiano debe ser más inteligente. Ya que el Señor no ha venido, ya que ha tardado, no porque se le ha olvidado, sino por amor a nosotros, deberíamos de aprovechar, no para vivir descuidados, sino para prepararnos. ¿Sí o no? Y hay algo más todavía que podemos aprender de la parábola de las 10 vírgenes. Y es que mientras el novio no venía, no se veía la diferencia entre las prudentes y las insensatas. ¿Se entendió lo que dije o lo repito en chino?
Mientras el señor tardaba o el novio tardaba, no se veía la diferencia entre las que eran prudentes y las que no lo eran. Y eso puede suceder ahora. Ustedes es posible que ahora me vean insensato o me vean prudente. Eso no importa, porque muchas veces nos vamos por apariencia. Pero sí es interesante que nos preparemos, porque ahora no se nota, hermano. Ahorita es posible que parezcamos espirituales todos, porque tenemos lámpara, ¿no? Tenemos la Biblia, ¿no? Un buen compendio. Ahora en el teléfono anda uno las versiones que quiera. Y eso me puede hacer que yo esté confiado porque digo, no, hombre, pero no tengo aceite. Pero no tengo aceite. Y quiero decirles, hermano, que en aquel día sí se va a notar quién es prudente y quién es insensato. Y el prudente, aunque quiera, no va a poder darle aceite al insensato. ¿Notaron lo que dijo la parábola? Danos aceite, decían las insensatas. Y le dicen, no, mejor vayan ustedes a buscar para que no nos falte a todas. Es que en aquel día, hermano, su fe, estoy hablando de la gente prudente, el prudente no va a poder darle fe, conocimiento, todo lo que necesita un cristiano, no va a poder darle a nadie. Es ahora que vivimos, que necesitamos prepararnos, llenar las lámparas, no solo prepararnos con la mejor lámpara. La Biblia no dice qué tipo de lámparas. Es posible que hasta de oro podían ser las lámparas, pero se les había olvidado lo más importante, el combustible. La Biblia no especifica qué era el aceite. Algunos dicen que el Espíritu Santo, la Biblia no dice. Lo que sí dice es que necesitaban alumbrarse, que estaba vacía. Lo que quiere ilustrar ahí el Señor es que estaban descuidadas. El tema ahí, todo, es simplemente el descuido. ¿Sí o no? Vemos entonces, hermanos, que aquel día sí se notará quién es prudente y quién no. Y el versículo 13, para ir cerrando, de Mateo 25. Dice, velad pues, dice el Señor. Con esto cierra la parábola él. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora. ¿Alguien de los que estamos acá sabe cuándo vendrá el Señor? Para que me lo diga porque quiero saberlo. No, ¿verdad, hermano? No. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El cristiano, hermanos y amigos, debe estar muy alerta. Y lo digo porque el enemigo está pendiente de nosotros. Y no está pendiente, quiero decirle, que para ayudarnos, hermano. El enemigo que tenemos en común todos, no crea que está pendiente de nosotros para ayudarnos. Al contrario. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y yo lo he dicho en otras ocasiones. Ojalá y el diablo fuera un león literal. Porque simplemente nos quitara la vida física. Pero el diablo no es un león. Dice como león, hablando de que nos va a devorar el alma. ¿Me explico? No, morir, todos vamos a morir. Eso no fue el problema. ¿Cuántos cristianos no se los devoraron las fieras allá en el Coloso, allá en Roma? Porque era el tipo de deporte que tenían los grandes emperadores. Pero eso no significa que se van a condenar por eso. No. El morir devorado por un león, eso no significa nada de que usted va a perder el alma. Pero está hablando de que el enemigo es como un león. Hablando de cómo es de feroz, que no tiene misericordia. ¿Ustedes creen que un león cuando tiene un corderito ya atrapado tiene misericordia de él? No, hermanos, no tiene misericordia. Satanás, menos, hermano. Mucho menos. Entonces vemos de que para devorar. Entonces deseo ahí concluir diciendo que el descuido espiritual no es algo que se programa, hermano. El descuido espiritual no es algo que uno lo tiene programado o dice, bueno, voy a ver cuándo me descuido. No, hermano,
Es algo que se va dando gradualmente, gradualmente. Por eso la misma palabra dice descuido, es decir, dejar de cuidar. Y como yo decía más temprano, creo, que el peligro no siempre está en lo que hacemos, sino también muchas veces en lo que dejamos de hacer. En lo que dejamos de hacer. El descuido tiene varias facetas. Y el apóstol Pablo dijo algo en la segunda carta a los Corintios, que con eso quiero cerrar. Hablando que nosotros como cristianos, hermanos, debemos de aprovechar el tiempo. Ya le cité Efesios 5:16, que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cuántos creemos que los días son malos? Hermanos, los días son malos, no solamente porque es muy peligroso allá afuera, sino porque envejecemos, porque nos enfermamos. Nadie tiene asegurada la vida de hoy a mañana, nadie. Nadie. Debemos de vivir como que hoy es el último día. Así debe de vivir un cristiano. Como dice allá Santiago, vamos ahora a lo que dicen, iremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabemos lo que será mañana, dice Santiago 4:13 en adelante. Por eso quiero cerrar con 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. 2 Corintios 6, 2, y con esto cierro. He aquí el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. El que tiene oídos para oír, que oiga. Que el Señor nos bendiga.